Hubo una mujer nacida entre la opulencia y el vacío. Una niña de sonrisa tímida, destinada a caminar por pasillos de mármol, sin saber que esos mismos pasillos serían su condena. El mundo la llamó princesa, pero su reino estaba hecho de silencios, de miradas frías y de un amor que nunca fue suyo. Cada paso que dio fue observado, cada lágrima, ocultada. Mientras el pueblo veía un cuento de hadas, ella vivía una tragedia envuelta en seda. Aprendió a sonreír cuando el alma se le rompía, a abrazar al mundo mientras nadie la abrazaba a ella. Transformó el dolor en ternura y la soledad en empatía. Fue una flor en un jardín de piedra, una voz frágil en un palacio que prefería el silencio. Y cuando por fin intentó volar libre, el destino la encontró en la noche, con una crueldad que el mundo jamás olvidaría. Su luz fue breve, pero eterna. Su caída, injusta, pero inmortal. Esta es la historia de una mujer que convirtió la tragedia en legado, y cuya ausencia sigue latiendo como un eco imposible de apagar. Su nombre fue Diana. Antes de continuar con esta historia, recuerda, suscríbete al canal, deja tu like y comenta, para que sigamos recordando a las almas que con su dolor cambiaron el mundo. La mujer que el mundo llegó a conocer como un símbolo de compasión y luminosidad nació en una casa rodeada de bosques húmedos y praderas infinitas, donde el viento parecía susurrar historias de linajes antiguos. Su nombre era Diana Frances Spencer, y llegó al mundo el 1 de julio de 1961, en la Serena Park House, dentro de las tierras reales en Inglaterra. Era un lugar en el que la historia parecía caminar descalza entre los jardines, donde cada paso recordaba que aquel no era un nacimiento cualquiera, sino la llegada de una niña destinada a ser observada por millones, sin que ella lo supiera. Su padre, Edward John Spencer, había crecido bajo el peso noble de generaciones que habían jurado lealtad a la corona. Solo hijo varón de una línea influyente, su infancia estuvo marcada por uniformes impecables, pasillos silenciosos y expectativas inquebrantables. En su juventud, el mundo ardió en llamas durante la Segunda Guerra Mundial, y él marchó hacia ella con el uniforme de los Royal Scots Grass. No era solo un soldado, era un descendiente de guerreros, de generales que habían cambiado el destino de Europa siglos atrás. Durante la invasión de 1944, lideró hombres, cruzó tierras heridas y vio ciudades renacer tras el fuego. Aquella experiencia le daría un temple férreo y una dureza que Diana, años más tarde, conocería de primera mano. Tras la guerra, Edward continuó caminando entre salones de mármol y despachos solemnes. Sirvió a representantes de la corona en tierras lejanas y, más tarde, a los propios reyes. Con el tiempo heredó el título de conde Spencer y, con él, la responsabilidad de mantener la dignidad familiar, como si cada gesto suyo pesara sobre la memoria de los antepasados. La madre de Diana, Frances Roche, provenía también de un mundo tejido con hilos de seda y protocolo. Creció rodeada de personas que caminaban con la espalda recta y hablaban en susurros diplomáticos. Su familia era cercana al trono, su madre sirvió a la reina y su padre tenía amistades que se apoyaban en la confianza real. Frances se casó joven, apenas entrando en la adultez, en la imponente abadía de Westminster, donde los ecos de siglos de historia parecían bendecir cada unión. Pero no todo brillo en la nobleza refleja felicidad. Frances y Edward tuvieron 5 hijos, entre ellos Diana, pero el peso de las expectativas, las tensiones emocionales y episodios de violencia quebraron la unión. La familia se fracturó cuando Diana era apenas una niña. Y aunque Inglaterra lucía castillos y coronas, el divorcio era todavía un susurro escandaloso, una grieta en el espejo perfecto de la aristocracia. La pequeña Diana se encontró en medio de esa tormenta temprana, aprendiendo a leer el dolor adulto antes de dominar las letras impresas. Vivió entre 2 mundos, uno de lujo y jardines cuidados, y otro de soledad silenciosa en habitaciones grandes que a veces parecían demasiado frías. Ese contraste moldeó su mirada. Desde niña aprendió que el linaje no protege del sufrimiento. Aquello que la rodeaba, palacios, títulos, apellidos ilustres, no era sinónimo de amor, sino de responsabilidad y distancia. Mientras Diana crecía,
también lo hacía un país entero que intentaba recolocar su alma tras la guerra. Gran Bretaña respiraba la sombra de un imperio que se desvanecía y, al mismo tiempo, la fuerza joven de una sociedad que comenzaba a abrir las cortinas del cambio. Los años 50 trajeron renacimiento y prosperidad, los 60 incendiaron la imaginación colectiva, las calles se llenaron de música, las faldas se acortaron, la cultura rompió moldes y las cámaras televisivas se convirtieron en testigos implacables de la vida pública. El país dejaba la austeridad para abrazar la modernidad, y dentro de esa transición, la mirada del pueblo empezó a aferrarse más que nunca a las vidas de aquellos que vivían entre palacios. La televisión mostró por primera vez una boda real, los hogares se iluminaron con imágenes que antes solo existían en relatos. Y así, sin saberlo, el mundo se preparaba para recibir a alguien que, algún día, aparecería ante las cámaras como símbolo de amor, gracia y tormenta personal. Los años 70 trajeron turbulencias económicas, tensiones sociales y un espíritu colectivo de lucha y transformación. Se aprobaron leyes que abrían puertas a mujeres y minorías, pero la vieja aristocracia permaneció firme como una catedral antigua, sólida, imperturbable, convencida de que el tiempo no podía desgastarla. En ese universo contradictorio creció Diana, entre tutores, internados rurales y tardes en los jardines con miembros jóvenes de la familia real. Llamaba tía Lilibet a la reina y jugaba con los príncipes Andrew y Edward, aunque Carlos, mayor que ella, parecía más una figura lejana, casi una estatua viva que observaba desde otra dimensión. Tras el divorcio de sus padres, vivió un tiempo con su madre antes de regresar a la custodia paterna. Y aunque su vida estaba rodeada de privilegios, su infancia estuvo teñida por la sensación de abandono y la búsqueda constante de afecto. Estudió en colegios selectos, mostró talento para la música y la natación, y soñó, como tantas niñas, con bailar algún día frente a un público. No brillaba en los exámenes, pero sí en la calidez humana, en la empatía, en esa extraña luz que no se enseña en las aulas, pero que transforma a quienes la poseen. De adolescente, experimentó un breve periodo de libertad en Londres, viviendo con amigas, trabajando en empleos humildes para alguien de su posición, niñera, maestra de danza infantil, ayudante en un jardín de infancia. Esos trabajos, simples y humanos, la acercaron a realidades que otras jóvenes de su círculo jamás conocieron. En la finca de Althorp, hogar ancestral de la familia Spencer, la niebla se deslizaba entre los árboles mientras resonaban los disparos de una cacería de urogallos. Era un ritual social, una reunión de la nobleza británica en la que las tradiciones se mezclaban con los susurros del poder. Allí, entre abrigos de lana, perros de caza y copas de vino tinto, una joven de mirada luminosa y silenciosa presencia observaba el mundo con curiosidad. Diana Frances Spencer, de apenas 16 años. Ese día, su hermana mayor, Sarah, llegó acompañada de un invitado que alteraría para siempre el rumbo de sus vidas, el príncipe de Gales, heredero del trono del Reino Unido. La llegada de Carlos trajo un aire distinto al encuentro. Los criados se alinearon, las conversaciones bajaron de tono, y hasta los pájaros parecieron callar un instante. Sarah y el príncipe compartieron un breve romance, una chispa que se extinguió tan rápido como nació, y que terminaría durante unas vacaciones en la nieve. Con la honestidad desarmante que la caracterizaba, Sarah diría más tarde a la prensa que jamás se casaría con él, ni aunque fuera el rey o el hombre más humilde de Inglaterra. Pero en aquel mismo escenario, entre risas y comentarios triviales, Carlos y la joven Diana intercambiaron sus primeras miradas. Él la recordaría como una muchacha alegre, encantadora, con una luz natural que desafiaba el protocolo. Ella, en cambio, se fue a casa bromeando con sus amigas sobre el príncipe de los cuentos que acababa de conocer, sin sospechar que su destino ya había comenzado a entrelazarse con el de él. Por aquel entonces, el corazón de Carlos seguía atado a un amor imposible, Camilla Parker Bowles. En los primeros años 70, Carlos y Camilla habían vivido un romance sincero, pero su unión se consideró inapropiada para un heredero al trono. Ella no provenía de una familia con títulos antiguos y, peor aún, su vida amorosa había sido objeto de comentarios. El peso de la tradición,
esa muralla invisible que separa el deseo del deber, llevó al príncipe a apartarse, y Camila, resignada, aceptó casarse con otro hombre. Sin embargo, la historia entre ambos nunca terminó realmente. Continuaron cruzando caminos, compartiendo confidencias y manteniendo un lazo emocional que sobrevivió a los años, a los rumores y a los silencios del palacio. Mientras tanto, lejos de los círculos de la realeza, la joven Diana trataba de abrirse paso en la vida. En 1978 abandonó la escuela y se lanzó al mundo sin un rumbo claro pero con una energía curiosa y luminosa. Probó distintos oficios humildes, fue niñera de una familia estadounidense, instructora de danza para niños, limpiadora en casas ajenas, anfitriona en pequeñas reuniones y finalmente asistente en una guardería en Pimlico, donde descubrió su verdadera vocación: cuidar, escuchar, consolar. Tenía una sensibilidad poco común, una ternura que no encajaba del todo en el molde aristocrático. Aquel mismo año, su madre le regaló un apartamento en Colerne Court, en el elegante barrio de Earls Court, Londres. Por primera vez, Diana vivió con amigas, riendo hasta tarde, decorando las paredes con fotografías y soñando con un futuro que todavía era solo una niebla en el horizonte. Era un tiempo de libertad y reconstrucción. Su infancia había estado marcada por el dolor de un matrimonio roto, las discusiones de sus padres y una relación tormentosa con su madrastra. En una ocasión, según contaría años después, una discusión terminó con un empujón y una caída por las escaleras. Aún así, Diana floreció. Su timidez se transformó en carisma, su tristeza en empatía, y su silencio en una presencia que llenaba cualquier habitación. En noviembre de 1978, el destino volvió a ponerla en el mismo camino del príncipe. Fue invitada a la celebración del 30º cumpleaños de Carlos, un evento lleno de pompa en el Palacio de Buckingham. Los salones resplandecían bajo los candelabros, las orquestas tocaban valses, y las risas de la aristocracia flotaban entre las columnas doradas. Diana, lejos de sentirse intimidada, se movía con naturalidad entre los invitados, hablando con sencillez, sin los artificios de quienes habían nacido para esos escenarios. Su inocencia, paradójicamente, fue su mayor magnetismo. El príncipe, aún con el alma herida por los recuerdos de Camila, volvió a reparar en ella. En aquella muchacha había algo distinto, una pureza emocional que contrastaba con el artificio de su entorno. Pero la historia real no es solo un cuento de encuentros. En agosto de 1979, un acontecimiento trágico sacudió a Carlos y al Reino Unido entero. Lord Louis Mountbatten, su tío abuelo, mentor y figura paternal, fue asesinado por el IRA en Irlanda del Norte. La noticia fue un golpe devastador. En medio del luto, Carlos buscó consuelo en la única persona que comprendía su vulnerabilidad, Camila. Y así, bajo el velo del duelo, el fuego de su antigua relación volvió a encenderse. Se decía en los círculos más discretos que Andrew Parker Bowles, esposo de Camila, no se oponía del todo a aquella cercanía, acostumbrado él mismo a sus propias aventuras. En los años siguientes, mientras la sociedad británica se transformaba y la realeza intentaba mantener su fachada de perfección, las vidas de Carlos y Diana se irían acercando inevitablemente. Sin saberlo, ella ya estaba destinada a convertirse en el rostro de una nueva era, la princesa de un pueblo que necesitaba esperanza, y la protagonista de una historia que uniría el esplendor del amor con la melancolía de la tragedia. El destino había comenzado a moverse, silencioso e implacable, entre las sombras de los pasillos de Althorp y los muros de Buckingham, tejiendo el relato que transformaría no solo a una familia, sino a toda una nación. En el verano de 1980, la vida de Diana Spencer cambió de rumbo para siempre. Hacía un año que había coincidido brevemente con el príncipe Carlos en algunos eventos, pero aquella conexión apenas se había insinuado. Sin embargo, en julio de ese año, un encuentro aparentemente casual en la casa de un amigo común, Philippe de Paz, reavivó la chispa que había quedado suspendida en el aire. Era una de esas veladas campestres inglesas, con risas entre copas de champán, música suave y conversaciones sobre política, caballos y viajes. En medio de todo ello, Diana, con su característica mezcla de timidez y magnetismo,
volvió a captar la atención del heredero al trono. Carlos, que hasta entonces había navegado entre compromisos públicos y presiones familiares, se mostró inesperadamente afectuoso. Parecía encantado con la sencillez y el encanto natural de aquella joven que no pretendía impresionarlo. En esa reunión, los dos se encontraron a solas en el jardín, y, según recordaría uno de los invitados, se notaba una química palpable. Fue ahí donde comenzó oficialmente su noviazgo. Poco después, el príncipe la invitó a pasar un tiempo en Londres, donde, discretamente, se buscó el beneplácito de los asesores reales antes de hacer pública la relación. En septiembre de 1980, apenas 2 meses después, Diana recibió una invitación que pocas mujeres habían recibido en circunstancias semejantes: pasar unos días en Balmoral, la residencia privada de la reina Isabel II en las tierras altas de Escocia. No era solo un viaje, sino una prueba no declarada. La visita a Balmoral se consideraba un examen silencioso, donde la candidata debía demostrar que podía desenvolverse con elegancia, modestia y fortaleza ante el escrutinio de la familia real. Diana, sin saberlo del todo, estaba siendo observada desde el momento en que puso un pie en el castillo. La reina y el duque de Edimburgo la recibieron con cortesía, pero también con una mirada inquisitiva. Lord Charteris, el secretario privado de la monarca, estuvo presente durante gran parte de la estancia. Su informe posterior sería breve pero contundente. Carlos la veía encantadora, serena, hermosa y siempre alegre. Isabel II, por su parte, comentó en privado que la joven Spencer poseía una dulzura genuina y una compostura digna de una futura reina consorte. Con la bendición tácita de la familia real, el romance se convirtió en asunto de Estado. La prensa, al enterarse, reaccionó con un frenesí desbordante. La misteriosa y risueña joven que acompañaba al príncipe se convirtió de la noche a la mañana en el centro de atención nacional. Fue entonces cuando los tabloides acuñaron un apodo que la acompañaría durante años: la tímida Di, aunque quienes la conocían afirmaban que esa timidez ocultaba una inteligencia aguda y una notable fuerza interior. Sin embargo, la exposición mediática trajo consigo problemas que la realeza no estaba preparada para manejar. La relación, ahora pública, se transformó en un arma de doble filo. Era un cuento de hadas en la superficie, pero una amenaza para la privacidad y el control del establishment real. Los periódicos competían por publicar exclusivas, sin importar la veracidad. En noviembre de 1980, uno de ellos afirmó que Carlos había utilizado el tren real, financiado con dinero público, para realizar visitas secretas a Diana. El palacio reaccionó con indignación, exigiendo una disculpa pública. El incidente dejó claro que, más allá de la simpatía popular, la historia entre Carlos y Diana era también un desafío político y mediático para la monarquía. A comienzos de 1981, el príncipe Felipe, siempre pragmático, aconsejó a su hijo que tomara una decisión definitiva. Felipe le sugirió que se comprometiera con Diana cuanto antes, para estabilizar la situación y, en cierto modo, proteger a ambos del asedio constante. Carlos aceptó el consejo, aunque muchos aseguran que lo hizo más por deber que por amor. El 6 de febrero de 1981, en una tarde fría en el castillo de Windsor, le propuso matrimonio. Diana, sorprendida y emocionada, aceptó sin dudar. El anuncio oficial se realizó 2 semanas después, en una entrevista televisiva con la BBC que rápidamente dio la vuelta al mundo. Los dos aparecieron sonrientes, tomados de la mano, pero cuando un periodista les preguntó si estaban enamorados, la escena se tiñó de una incómoda ambigüedad. Diana, con la frescura que la caracterizaba, respondió sin dudar: por supuesto. Carlos, en cambio, añadió con una sonrisa vacía: lo que sea que signifique estar enamorado. Aquella frase, aparentemente trivial, se convirtió con el tiempo en un símbolo del desencuentro que marcaría su matrimonio. Aún así, Diana intentó mostrarse optimista. En la misma entrevista declaró que se sentía preparada para afrontar los desafíos que implicaba ingresar al rígido mundo de la realeza, convencida de que contaba con el apoyo de su futuro esposo. Pero tras las cámaras,
las diferencias ya eran evidentes. Él, un hombre de más de 30 años con una vida estructurada y un pasado lleno de vínculos complejos. Ella, una joven de 19, aún ingenua y soñadora, que apenas estaba descubriendo el mundo. Su noviazgo había sido breve y, en realidad, superficial. Según una biografía posterior, antes de comprometerse se habían visto apenas una docena de veces. Aún así, la maquinaria real avanzaba sin freno, impulsada por la necesidad de un enlace que limpiara la imagen del heredero. Diana, ajena a las sombras de aquel juego, se convirtió en el emblema de la esperanza británica. Cuando llegó el momento de escoger su anillo, decidió hacerlo a su manera. En lugar de una joya diseñada exclusivamente por los orfebres de la corona, eligió una pieza del catálogo de Garrard, un aro de oro blanco de 18 quilates con un zafiro azul de Ceilán rodeado de 14 diamantes. Era el mismo que cualquiera con suficiente dinero podía comprar, y por eso mismo fue un acto de rebeldía silenciosa. Con ese gesto, sin saberlo, Diana estableció el tono de lo que sería su vida dentro del palacio, una mezcla de tradición y desafío, de obediencia y libertad. Tras el anuncio oficial de su compromiso, la vida de Diana cambió de manera abrupta. Dejó atrás su pequeño apartamento en Colerne Court y se mudó a Westminster, una de las residencias históricas de la Reina Madre. Aquel majestuoso edificio, con sus pasillos silenciosos y retratos de antepasados colgados en cada rincón, se convirtió en su hogar temporal, aunque nunca logró sentirse realmente en casa. Poco después, se trasladó al Palacio de Buckingham, donde pasaría el resto de su compromiso. El lugar, con toda su pompa y esplendor, resultó para ella más prisión que refugio. Las horas se estiraban en soledad, y Diana empezó a comprender lo que significaba formar parte de la firma, el nombre no oficial con el que se referían al corazón implacable de la monarquía británica. La noche del 9 de marzo de 1981, la joven pareja hizo su primera aparición oficial en un evento benéfico en el centro de Londres. Al bajar del coche, Diana atrajo todas las miradas. Llevaba un vestido negro sin hombros, 2 tallas más pequeño de lo previsto, un diseño que se ceñía a su figura y dejaba al descubierto más piel de lo que el protocolo real consideraba apropiado. El público y los fotógrafos enloquecieron. Los flashes se multiplicaron, y los periódicos al día siguiente titularon con entusiasmo: "La Cenicienta moderna ha llegado". Para la prensa, fue el nacimiento de una estrella. Pero para Diana, fue una noche de pesadilla. Se sintió expuesta, fuera de lugar, atrapada en una vorágine que no controlaba. Después del evento, en una recepción privada en el Palacio de Buckingham, conoció a Grace de Mónaco, quien había pasado por una metamorfosis parecida, de actriz de Hollywood a princesa europea. Diana, abrumada por el peso de la atención mediática, se acercó a ella buscando orientación. Entre lágrimas, le confesó sus miedos. No sabía si su vestido había sido adecuado, ni si había usado el bolso en el brazo correcto. Grace la escuchó con ternura y, con una sonrisa cargada de ironía y sabiduría, le dijo: "Querida, solo irá a peor". Aquella frase, mitad broma, mitad advertencia, quedó grabada para siempre en la memoria de Diana. Con el paso de los meses, mientras los preparativos para la boda avanzaban, la joven empezó a notar señales inquietantes. Carlos parecía distante, abstraído, y el nombre de Camilla Parker Bowles se colaba en conversaciones inocentes o en cartas dejadas sobre el escritorio. Una tarde, revisando discretamente los regalos que su prometido planeaba entregar a amigos cercanos, encontró una pulsera con las iniciales grabadas GF, los apodos secretos que Carlos y Camila se habían dado en los años de su relación. Diana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Pensó en cancelar la boda, pero sus hermanas la disuadieron: "No puedes dar marcha atrás ahora, tus rostros ya están impresos en las tazas del desayuno". La frase, mitad chiste, mitad realidad, la empujó a seguir adelante. Días después, cuando Carlos partió en una gira oficial de 6 semanas, Diana acudió al aeropuerto para despedirlo. Justo antes de abordar el avión, él recibió una llamada de Camila. Las cámaras captaron el momento en que Diana, tratando de disimular, rompía en llanto. Aquella imagen se convirtió en portada mundial,
la prometida del príncipe, sola y vulnerable, con lágrimas en los ojos. Era un presagio silencioso de lo que estaba por venir. La noche anterior a la boda, el 28 de julio de 1981, Diana sufrió uno de los episodios más duros de su vida. Presa del estrés, la ansiedad y la presión insoportable, tuvo una crisis de bulimia, un trastorno que la acompañaría intermitentemente durante años. Se refugió junto a su hermana, Lady Jane. Esa noche apenas durmió, las multitudes acampaban en las calles, cantando y vitoreando su nombre. Antes de irse a descansar, recibió una nota de Carlos junto con un anillo de sello. En la carta, él le expresaba su orgullo y le aseguraba que, si miraba a la gente directamente a los ojos, conquistaría sus corazones. Diana guardó la nota como un amuleto, aunque algo en su interior le decía que aquellas palabras eran más de cortesía que de amor. Al amanecer del 29 de julio, el bullicio de Londres se transformó en un rugido colectivo. Más de 500.000 de personas se agolpaban en las calles y 750 millones de espectadores en todo el mundo aguardaban el inicio de la llamada boda del siglo. Diana se vistió en el silencio de su habitación. Llevaba un traje marfil confeccionado por David y Elizabeth Emanuel, valorado en 9.000 libras, con más de 10.000 perlas bordadas a mano y una cola de casi 25 metros que serpenteaba como un río de seda. A diferencia de las novias reales anteriores, su vestido no era blanco puro, sino marfil, un pequeño gesto de individualidad en medio del protocolo inamovible. Cuando se abrieron las puertas de la Catedral de San Pablo, el mundo contuvo la respiración. Diana, de solo 20 años, caminó por el pasillo con un velo translúcido y una mirada perdida entre la multitud. Afuera, el Reino Unido celebraba un día festivo. Dentro, la ceremonia se desarrollaba con precisión milimétrica. En un gesto que muchos consideraron audaz para la época, los novios decidieron eliminar del voto nupcial la palabra obedecer, un símbolo discreto pero poderoso de modernidad. La recepción posterior en el Palacio de Buckingham fue un despliegue de exceso y esplendor. Se sirvieron 27 tartas nupciales y el pastel oficial, hecho por la Royal Navy, pesaba más de 100 kilos y medía 1,5 metros de altura. Las calles estallaron en vítores cuando la pareja apareció en el balcón para sellar su unión con un beso, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo londinense y 100 hogueras se encendían por todo el país. La boda, que costó alrededor de 57 millones de libras, fue celebrada como un sueño hecho realidad. Una princesa joven, un heredero, y una nación entera embriagada de romanticismo. Pero en medio de los aplausos, los diamantes y las flores, había un silencio que solo Diana escuchaba. Sabía que algo en esa historia perfecta no encajaba. Mientras la multitud gritaba su nombre, una parte de ella comprendía, aunque aún no lo aceptara, que aquel cuento de hadas no había comenzado con un érase una vez, sino con una advertencia que resonaba en su mente desde aquella noche en Buckingham. Tras la majestuosa recepción en el Palacio de Buckingham, los recién casados salieron entre vítores, subiendo al carruaje que los llevaría lentamente a través del Támesis, saludando a la multitud que aún se agolpaba en las calles de Londres. El país entero los observaba con fascinación, la joven maestra convertida en princesa y el heredero al trono que, al fin, parecía haber encontrado a su compañera. Pero cuando el eco de las campanas nupciales se desvaneció, la realidad comenzó a asentarse. De Buckingham partieron hacia Broadlands, la misma finca donde habían pasado su luna de miel los padres de Carlos, un gesto simbólico que pretendía emular la continuidad y la tradición. Sin embargo, la atmósfera era distinta. Diana se sintió sola desde el primer momento. Los fotógrafos apostados en los jardines, las visitas oficiales no planificadas y el peso de la formalidad real convirtieron los primeros días de casada en una secuencia de actos ensayados. 3 días después, partieron a bordo del yate Real Britannia para un crucero de 11 días por el Mediterráneo. El mar era tranquilo, pero el ambiente entre ellos no. Carlos pasaba horas leyendo o reflexionando, mientras Diana, que apenas conocía a su marido en la intimidad, se debatía entre la ilusión y la incomodidad. Los almuerzos a bordo eran formales y las conversaciones, frías. Carlos leía en voz alta fragmentos de sus novelas favoritas y los comentaba con una minuciosidad que a Diana le resultaba agotadora.
Ella, en silencio, pensaba que tal vez había cometido un error. Las fotografías tomadas por el equipo de prensa real mostraban sonrisas impecables, paseos al atardecer y cenas a la luz de las velas. Pero detrás de aquellas imágenes idílicas, la joven princesa lloraba en su camarote. Su bulimia, desencadenada meses antes, empeoró drásticamente durante el viaje. Se sentía atrapada, sin rumbo y observada en cada gesto. A todo esto se sumó un descubrimiento doloroso. Notó que su esposo llevaba unos gemelos que no había visto antes. Preguntó discretamente por ellos y pronto supo que habían sido un regalo de Camila. Fue un golpe devastador. Diana comprendió que la sombra de Camila seguía presente, que el fantasma del amor anterior no había desaparecido. Cuando regresaron a Balmoral, la residencia escocesa donde la familia real solía pasar el verano, la oficina de prensa organizó varias sesiones fotográficas con los medios. Los tabloides publicaron imágenes de la pareja cazando, sonriendo o caminando por los jardines, vendiendo al mundo la ilusión de un matrimonio perfecto. Mientras tanto, Diana se desmoronaba en privado. Pero el público, ajeno a la tormenta interna, veía en ella la encarnación del cuento de hadas cumplido, la nueva princesa de Gales, tercera en la jerarquía real tras la reina y la reina madre, joven, hermosa y, aparentemente, feliz. Tras su regreso a Londres, la pareja se instaló en el Palacio de Kensington, aunque también pasaban temporadas en la residencia rural de Carlos. La noticia de su primer embarazo llegó el 5 de noviembre de 1981 y el país entero celebró la promesa de un heredero. Sin embargo, tras el júbilo público, Diana atravesaba una profunda tristeza. 2 meses después, en Sandringham, sufrió una caída por las escaleras estando de 12 semanas. Aunque el bebé sobrevivió sin complicaciones, Diana admitiría años después que no fue un accidente, se había dejado caer intencionadamente, desesperada por la presión y la falta de afecto. En febrero de 1982, la prensa volvió a ponerla en el centro del huracán. Fotógrafos la captaron en bikini durante unas vacaciones privadas, embarazada de varios meses. Las imágenes recorrieron el mundo, y la familia real reaccionó con furia. La reina calificó el hecho de invasión inaceptable, pero el daño estaba hecho. La princesa que debía representar la pureza y la reserva británica se había convertido, sin quererlo, en el rostro más perseguido del planeta. El 21 de junio de 1982, en el Hospital St. Mary's de Londres, nació William Arthur Philip Louis, el futuro príncipe Guillermo. Las calles estallaron en celebraciones, el país recuperaba un poco de su espíritu monárquico. Sin embargo, la maternidad trajo consigo nuevas sombras. Diana sufrió depresión posparto, sintiéndose desbordada por la soledad y el escrutinio. En septiembre de ese mismo año, su amiga y confidente Grace de Mónaco murió trágicamente en un accidente de coche. La noticia la devastó. Pese a la oposición de Carlos, quien consideró innecesaria su presencia en el funeral, Diana viajó a Mónaco. Vestida de negro riguroso, apareció como una figura imponente y doliente. La prensa la fotografió sin descanso, algunos la acusaron de teatralidad, otros vieron en ella una humanidad que la realeza había perdido hacía tiempo. En marzo de 1983, la pareja emprendió su primera gira oficial por Australia y Nueva Zelanda, llevando consigo al pequeño William, de 9 meses. Rompieron con la tradición de dejar al niño en Inglaterra, un gesto que la prensa interpretó como prueba del carácter moderno y maternal de Diana. Al llegar a Alice Springs, la princesa se sintió abrumada por el calor, los compromisos y la distancia. Los primeros días fueron tensos, y algunos medios locales afirmaron que parecía infeliz. Pero a medida que la gira avanzó, algo cambió. Diana comenzó a conectar con la gente de una forma que ningún miembro de la realeza había logrado antes. Rompía protocolos sin darse cuenta, abrazaba a los niños, se arrodillaba para hablar con las personas, tomaba las manos de los enfermos. En solo 2 meses, había estrechado la mano de más de 6.000 personas. Su cercanía, su calidez y su estilo natural conquistaron a millones, incluso en naciones que miraban con recelo a la monarquía británica. El viaje fue un triunfo absoluto. Las portadas del mundo entero mostraban a una princesa radiante y espontánea, mientras Carlos, acostumbrado a ser el foco de atención, quedaba relegado a un segundo plano. Cuando regresaron a Londres, esa misma dinámica continuó. La joven esposa eclipsaba al heredero del trono en cada aparición. Lo que comenzó como un cuento de hadas se transformaba lentamente en un duelo silencioso de miradas, sonrisas y resentimientos. Y aunque el pueblo veía en Diana a una figura luminosa,
dentro del palacio ya empezaban a gestarse las grietas que terminarían por fracturar el matrimonio más observado del siglo. El 14 de febrero de 1984, el día de San Valentín, los titulares de los periódicos británicos llevaron una noticia que iluminó brevemente la vida del palacio. La princesa Diana estaba embarazada de su segundo hijo. La confirmación se había producido la noche anterior, y el país entero celebraba el anuncio como el presagio de un nuevo capítulo en la vida de los príncipes de Gales. Aquellos meses fueron, según quienes los conocieron de cerca, los más tranquilos y afectuosos de la relación. Carlos, que en apariencia había recuperado el entusiasmo familiar, acompañaba a Diana con mayor ternura, salían juntos, reían en público, y la pareja parecía encontrar, por fin, una forma de entendimiento. Carlos deseaba tener una hija. Lo decía con frecuencia, imaginando una niña que heredara la belleza y la sensibilidad de su madre. Pero cuando los médicos revelaron a Diana que esperaba otro varón, ella decidió guardar silencio. Conocía demasiado bien las decepciones de su marido y no quería empañar el frágil equilibrio de paz que habían alcanzado. Así, el 15 de septiembre de 1984, nació el príncipe Harry, con el cabello rojizo y el mismo carácter risueño que distinguiría su infancia. Convertida en madre por segunda vez, Diana se transformó. Su maternidad se volvió el centro absoluto de su vida. Desafió las normas reales al decidir criar a sus hijos de una manera que rompía con siglos de distancia aristocrática. No permitió que fueran educados solo por niñeras o tutores designados por la casa real. Quiso estar presente, los llevaba a la escuela, elegía personalmente su ropa, los acompañaba en vacaciones e incluso interrumpía compromisos oficiales para pasar tiempo con ellos. Lo hacía con la determinación de una madre moderna que deseaba ofrecer a sus hijos una infancia real, pero también humana. Aquellos gestos, pequeños, pero revolucionarios dentro del rígido sistema monárquico, hicieron que el público la bautizara como la princesa del pueblo. En ella veían una figura cercana, espontánea, más madre que institución, más mujer que monarca. Tras dar a luz, Diana retomó sus compromisos oficiales en 1985, ahora con una imagen más segura y madura. Su papel como princesa trabajadora exigía una agenda intensa, apoyar a la reina en actos públicos, participar en giras diplomáticas y presidir eventos benéficos. En marzo, asistió al lanzamiento del buque Cornwall, donde miles de personas se reunieron solo para verla. Su elegancia, carisma y estilo seguían inspirando titulares. Cada traje, cada gesto, cada sonrisa se convertía en moda. En abril, Carlos y Diana viajaron junto a William y Harry a Italia. La visita incluyó reuniones con el presidente Alessandro Pertini y una audiencia privada con el Papa Juan Pablo II en el Vaticano. Las imágenes de la joven princesa vestida con velo negro y una expresión solemne recorrieron el mundo. Meses después, repitieron su gira triunfal por Australia, donde la prensa la apodó la Princesa Diamante, por su brillo y elegancia. Sin embargo, uno de los momentos más recordados de aquel año ocurrió en Washington, durante una cena de gala ofrecida por los Reagan en la Casa Blanca. Nancy Reagan, sabiendo del cariño de Diana por el cine, la sorprendió al emparejarla para el baile con John Travolta. En el gran salón, bajo los candelabros de cristal, la princesa giró con el actor al ritmo de una melodía suave, mientras las cámaras captaban cada movimiento. Aquella imagen, repetida en todo el planeta, selló su estatus como ícono global. Al terminar 1985, Diana se había convertido en una figura indispensable para la monarquía. Visitaba hospitales, orfanatos y escuelas, y comenzaba a involucrarse en causas poco habituales para la realeza, como el apoyo a personas enfermas de SIDA o la sensibilización sobre la lepra. En cada visita, rompía las barreras del protocolo, estrechaba manos sin guantes, miraba directamente a los ojos y se inclinaba para hablar de tú a tú. Era un gesto simple, pero en el contexto de la realeza británica, resultaba profundamente humano. Pero mientras el público veía una princesa radiante, el matrimonio real se desmoronaba en silencio. Para 1986, las tensiones entre Diana y Carlos eran imposibles de disimular. Ella ya no tenía dudas, Carlos había retomado su relación íntima con Camila. Aunque la familia intentaba proyectar una imagen unida,
la distancia entre ellos se volvía cada vez más visible. Aún así, sería simplista retratar a Diana únicamente como una víctima. Ella también buscó consuelo fuera del matrimonio. Entre 1984 y 1986 desarrolló un vínculo muy estrecho con Barry Mahnke, un oficial de policía asignado a su seguridad personal. Su relación se volvió tan cercana que él fue trasladado discretamente para evitar un escándalo. En 1987, Mahnke murió en un accidente de motocicleta, y años más tarde Diana confesaría que su pérdida la había dejado devastada. Poco después inició otra relación más conocida, la que mantuvo con el mayor James, su antiguo instructor de equitación. Su romance fue más público y generó innumerables rumores, incluyendo el persistente y desmentido mito de que él era el verdadero padre del príncipe Harry. El propio James lo negó rotundamente, explicando que su relación con Diana comenzó 2 años después del nacimiento del niño. Aún así, esos episodios revelan una verdad más compleja: ni Diana ni Carlos fueron inocentes. Ambos, atrapados en un matrimonio sin amor y bajo la presión de un país entero, buscaron afecto en otras personas. Cuando años después ella diría en televisión que su unión fracasó porque éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco concurrido, sus palabras resonarían con fuerza. Pero la historia, en realidad, era mucho más humana y trágica. 2 almas solitarias, devoradas por la maquinaria del deber, que confundieron los destellos de un cuento de hadas con la luz del amor verdadero. A mediados de los años 80, la luna de miel entre Diana y el mundo empezó a mostrar fisuras visibles. En mayo de 1986, durante una visita oficial a Vancouver, su cuerpo dijo lo que su voz nunca habría osado pronunciar: se desplomó en pleno acto público, como una flor demasiado regada por expectativas y cámaras. El desmayo recorrió titulares internacionales. Algunos hablaron de agotamiento, otros, de fragilidad emocional. Diana, sin embargo, volvió a ponerse de pie, literal y simbólicamente, y siguió adelante, cumpliendo la agenda brillante que la corte había trazado para ella, aunque ya se le notaba la piel más fina y la sonrisa un poco más forzada. Días después, apareció en Tokio. Los fotógrafos captaron su figura elegante, pero más pálida, como si cada luz de flash le robara una parte del alma. La multitud japonesa la adoraba, y aún así, en medio de los honores y los kimonos ceremoniales, se percibía un silencio privado en sus ojos, ese cansancio profundo que nace cuando el corazón no encuentra reposo, ni siquiera entre aplausos. Cuando meses después viajó al Golfo Pérsico para reunirse con monarcas y jefes de Estado, nadie lo dijo en voz alta, pero ya era evidente: la joven que había entrado a la realeza como un rayo de luz, ahora caminaba envuelta en un brillo más helado, casi translúcido, como el vidrio que se fractura desde dentro. ¿Quién era Diana lejos del balcón, lejos del coro de elogios y del murmullo? Era una mezcla fascinante y contradictoria. Podía mostrar la disciplina de una reina y, al segundo, la espontaneidad de una adolescente. Sus allegados decían que su risa podía llenar una habitación, pero su tristeza podía vaciarla igual de rápido. A veces, su sinceridad era filo, en otras, cobijo. Su hermano diría más tarde que su mayor fuerza y su mayor debilidad era esa franqueza radiante, capaz de iluminar o incendiar cualquier espacio. Una mujer compleja, como cualquier corazón sincero obligado a vivir en vitrinas. En abril de 1987, Diana tomó su lugar en la historia no como princesa, sino como ser humano. Inauguró la primera sala del Reino Unido para pacientes con VIH y, sin detenerse a calcular consecuencias, tomó la mano de un enfermo sin guantes. En un mundo paralizado por el miedo, ella eligió tocar. Ese gesto fue un puente en tiempos de muros. Nadie escuchó discursos largos, bastó el contacto, la piel sobre la piel, para desafiar prejuicios del tamaño de continentes. Era un acto simple, pero sagrado, una princesa inclinándose sobre un hombre al que el mundo evitaba mirar. Un instante en que el protocolo cedió y apareció la verdad, que el poder, cuando se mezcla con compasión, no engrandece palacios, sino almas. Ese día, Diana no solo rompió un tabú,
rompió la distancia entre la realeza y la humanidad, recordándonos que incluso bajo coronas pesadas, late un corazón que busca sentido, refugio y amor. En la segunda mitad de los años 80, la historia de amor que había sido presentada al mundo como un cuento de hadas comenzó a agrietarse frente a millones de ojos. Los tabloides, que alguna vez la habían retratado como una princesa de ensueño, se convirtieron en testigos y jueces de su desmoronamiento. Con una voracidad casi ritual, diseccionaban cada gesto, cada silencio, cada ausencia. Los fotógrafos notaron que Diana y Carlos ya no coincidían en actos oficiales. Ella asistía sola a bodas y galas, mientras él prefería el aislamiento de Balmoral, cazando o caminando por los páramos escoceses. A simple vista, era la distancia propia de un matrimonio cansado. Para la prensa, era el principio del fin. Diana comprendía la paradoja cruel de su posición. La atención mediática que le daba poder y visibilidad a sus causas benéficas, hospitales, campañas contra el cáncer, centros infantiles, era la misma que la devoraba por dentro. Cada portada que la mostraba abrazando a un enfermo se acompañaba, inevitablemente, de otra que exponía su tristeza o su soledad. Y en el interior del palacio, esa exposición constante comenzó a tensar su relación con la reina. Isabel II, heredera de un código de hierro que dictaba no quejarse, no explicar, veía en la avalancha de titulares algo inaceptable, una grieta pública en la muralla de discreción que había protegido a la monarquía durante generaciones. En los primeros años, la reina y el duque de Edimburgo habían acogido a Diana con sincero afecto. Les había parecido fresca, encantadora, una presencia que rejuvenecía a la familia real. Pero a medida que los problemas matrimoniales se filtraban hacia la prensa, el encanto se tornó incomodidad. Isabel II no culpaba únicamente a Diana, entendía que Carlos también cargaba parte de la responsabilidad. Aún así, la llegada de la princesa había coincidido con las primeras crisis sostenidas de su reinado. Por primera vez desde su coronación, la monarquía parecía tambalearse bajo el peso de un drama íntimo convertido en espectáculo global. Hacia 1988, los príncipes de Gales intentaban mantener las apariencias a través de giras internacionales. Viajaron a Tailandia, a Australia y a diversas capitales europeas, cumpliendo con un calendario que superaba los 200 compromisos anuales. Diana, incansable, encontró refugio en su labor humanitaria. Ese mismo año inauguró la organización que más tarde se conocería como Children with Cancer y amplió su red de patronazgos, colaborando con la Cruz Roja y numerosas fundaciones médicas. Su compasión genuina, sumada a su magnetismo, hizo que incluso quienes desconfiaban de la realeza vieran en ella una figura distinta, alguien que comprendía el sufrimiento real de la gente. Pero tras las fotografías y los aplausos, la distancia con Carlos se volvió irreversible. Para 1989, el matrimonio era apenas una fachada. En febrero, durante una fiesta privada, Diana tomó una decisión inesperada, se acercó a Camila y, en voz baja, la confrontó. Le dijo que sabía de su relación con Carlos y que no estaba dispuesta a seguir fingiendo. Camila, serena, negó todo, y la conversación terminó sin reconciliación. Al día siguiente, la prensa no supo nada, pero dentro de las paredes del palacio, el eco de aquella charla marcaría un antes y un después. Meses más tarde, Diana volvió a ocupar portadas por motivos completamente distintos. Fue fotografiada abrazando a un niño enfermo de SIDA, sin temor ni guantes. La imagen recorrió el mundo, reforzando su papel como símbolo de empatía en una época dominada por el miedo y la desinformación. Ese mismo año, viajó a Kuwait y a los Emiratos Árabes Unidos, consolidando su presencia como embajadora silenciosa del Reino Unido. Cumplía cerca de 300 compromisos oficiales al año, mientras seguía criando a William y Harry. Apenas tenía 30 años, pero parecía llevar sobre los hombros el peso de un siglo. En marzo de 1990, Diana y Carlos emprendieron una gira por Nigeria y Camerún, enfocada en la educación y la salud de las mujeres. Su presencia, cálida y directa, contrastaba con la rigidez diplomática que solía dominar esos viajes. En mayo, se convirtieron en los primeros miembros de la realeza británica en visitar Hungría,
recién liberada del yugo soviético. Fue una visita histórica, cargada de simbolismo en el amanecer de una nueva Europa. Pero mientras el mapa político mundial cambiaba, el matrimonio real se mantenía estancado en su propia Guerra Fría. En agosto de 1990, el mundo contuvo la respiración cuando Irak invadió Kuwait, iniciando lo que se conocería como la Primera Guerra del Golfo. El Reino Unido, junto a otras 35 naciones, condenó el ataque y envió tropas a Oriente Medio. 47 soldados británicos perderían la vida en aquel conflicto. Diana, conmovida por la incertidumbre de las familias, decidió actuar. En diciembre, viajó a Alemania para visitar la base militar, cerca de Hannover, donde se encontraban 750 familias de soldados británicos desplegados en la guerra. Habló con madres, abrazó a niños y prometió que no serían olvidados en Navidad. Después, escribió una carta dirigida a las tropas, publicada en los canales internos del ejército, donde expresaba gratitud, fe y esperanza. No era una declaración oficial ni un gesto político, era la voz de una mujer que, aún rodeada de lujo y protocolo, sabía lo que era sentirse sola frente al deber. En ese final de década, mientras el mundo celebraba el fin de la Guerra Fría, el matrimonio real libraba su propio invierno. Pero en medio de las ruinas emocionales, el rostro de Diana, cansado, humano, luminoso, se había convertido ya en un símbolo universal de empatía. Era, sin proponérselo, el rostro del cambio, una princesa que, entre flashes y heridas, transformó la compasión en su forma más silenciosa de resistencia. El año 1991 marcó el principio del fin para el matrimonio más observado del planeta, aunque aún nadie se atreviera a decirlo en voz alta. En apariencia, la maquinaria de la realeza continuaba su marcha habitual: viajes, compromisos, discursos, cenas oficiales y una agenda diplomática tan incesante como exigente. Pero detrás de la perfección de las fotografías y las sonrisas de compromiso, la distancia entre Carlos y Diana ya era un abismo. Ese año, Diana continuó cumpliendo sus deberes con una mezcla de profesionalismo y agotamiento emocional. Visitó Kingston, en Canadá, donde se reunió con organizaciones comunitarias y asistió a eventos en nombre de la corona. Poco después, viajó sola a Pakistán, un desplazamiento que muchos interpretaron como el primer signo visible de su independencia dentro de la familia real. Allí se interesó especialmente por hospitales pediátricos y fundaciones locales dedicadas a la atención de mujeres marginadas, dejando claro que su empatía no conocía fronteras. Más tarde, viajó a Brasil, donde recorrió orfanatos, albergues y clínicas que luchaban contra la pobreza infantil. Los medios locales la apodaron el Ángel de Inglaterra, mientras los tabloides británicos continuaban analizando su matrimonio con una lupa cada vez más cruel. A pesar del torbellino público, Diana se mantenía ante todo como madre. Era su refugio, su ancla emocional. En junio de ese año, asistió al día deportivo de la escuela de su hijo Harry y sorprendió a todos al correr descalza, en falda, en la tradicional carrera de padres. La fotografía de aquella escena, una princesa riendo, con los pies llenos de polvo, compitiendo entre padres comunes, recorrió el mundo y reafirmó su imagen como la princesa del pueblo. Unos meses más tarde, cuando el pequeño William sufrió una grave herida en la cabeza con un palo de golf, Diana no se separó de él ni un instante. Pasó la noche a su lado en el hospital después de la operación, ignorando toda etiqueta, mostrando que para ella el título era lo de menos cuando se trataba de sus hijos. El 10º aniversario de boda, celebrado en julio de 1991, fue cualquier cosa menos un motivo de felicidad. La pareja pasó el día en la residencia campestre del príncipe, un gesto que la prensa interpretó como un intento de reconciliación. Pero la cercanía de la propiedad con la casa de Camila despertó sospechas y titulares. Poco después, la familia viajó a Italia para unas vacaciones privadas junto a amigos cercanos. Los tabloides describieron el viaje como una segunda luna de miel, aunque en realidad fue un respiro familiar más que un reencuentro amoroso. En esos mismos meses, Diana empezó a grabar en secreto una serie de conversaciones con su amigo de confianza, el Dr. James. En ellas,
relataba con brutal honestidad su infelicidad, su sensación de estar atrapada y la soledad que la perseguía incluso en los salones más dorados del mundo. Aquellas grabaciones, que años después saldrían a la luz, se convertirían en el testimonio más íntimo de una princesa rota bajo el peso de la corona. En febrero de 1992, Carlos y Diana emprendieron una de sus últimas giras conjuntas, esta vez a la India. Fue un viaje tenso, silencioso. Mientras Carlos asistía a compromisos oficiales, Diana recorría hospitales y proyectos sociales. En Nueva Delhi, conoció a la Madre Teresa de Calcuta, con quien compartió una conversación que más tarde describiría como espiritual. Sin embargo, el momento que definiría aquel viaje llegó en Agra, la imagen de Diana sentada sola frente al Taj Mahal, el símbolo eterno del amor. La fotografía, tomada por decenas de reporteros, fue interpretada como una confesión muda. Sin pronunciar palabra, la princesa confirmó lo que el mundo ya sospechaba: el amor se había terminado. En junio de ese mismo año, la bomba estalló. El periodista Andrew Morton publicó Diana, su verdadera historia, un libro que sacudió los cimientos del Palacio de Buckingham. En sus páginas se relataban episodios de bulimia, intentos de autolesión, la frialdad del matrimonio y los detalles de la relación de Carlos con Camila. Aunque Diana negó públicamente su participación, la verdad era otra. Morton había recibido grabaciones secretas de las conversaciones entre la princesa y James. Por primera vez, la voz de Diana se escuchaba sin filtros, y su versión del cuento de hadas revelaba un relato de tristeza, manipulación y desesperanza. El escándalo provocó una crisis institucional sin precedentes. La reina y el príncipe Felipe intentaron mediar, preocupados por la erosión de la imagen de la monarquía. Pero el matrimonio estaba más allá del rescate. Y como si el destino quisiera subrayar la tragedia, en agosto se filtró una cinta privada entre Diana y su amigo de infancia James. En la grabación, se escuchaba a Diana describir su vida como tortura y confesar que se sentía prisionera en su propio hogar. Los tabloides reprodujeron cada palabra, mientras los conspiracionistas aseguraban que la grabación había sido divulgada intencionadamente para desacreditarla tras el éxito del libro de Morton. Nadie pudo probarlo, pero el daño ya estaba hecho. La guerra entre la prensa, el palacio y la opinión pública estaba en marcha. En noviembre de 1992, se hizo un último intento de mostrar normalidad. Carlos y Diana fueron enviados a Corea del Sur para una gira diplomática de 4 días. Las cámaras captaron una pareja distante, agotada, apenas mirándose. La prensa los apodó los mustios, un término que ya habían usado en los 80, pero que esta vez sonaba definitivo. De regreso en Inglaterra, la reina rompió su habitual silencio institucional, reconoció por primera vez la magnitud del caos familiar. 2 semanas más tarde, la monarca tomó una decisión que cambió para siempre la historia de su familia. A través del primer ministro John Major, anunció oficialmente que el príncipe y la princesa de Gales se separaban de mutuo acuerdo. No habría divorcio inmediato, ni pérdida de títulos, y la custodia de William y Harry sería compartida. Fue una maniobra política, una contención controlada del incendio mediático. Se insistió en que no había terceras personas, aunque el mundo entero sabía que la verdad era mucho más compleja. Así terminó una década que había comenzado con un vestido blanco y un beso en el balcón de Buckingham. El invierno de 1993 comenzó con un golpe devastador a las puertas del palacio. En un abrir y cerrar de ojos, los susurros se convirtieron en ecos internacionales. Un periódico australiano filtró una conversación privada entre el príncipe Carlos y Camila, grabada en secreto años atrás. No era una simple charla, sino un retrato íntimo de una relación que había sobrevivido a la sombra. En un instante, la imagen del heredero se agrietó, y Camila pasó de amante anónima a villana pública. Diana, al escuchar la grabación, sintió una mezcla incendiaria de repulsión y alivio. Era una herida abierta, pero también una suerte de justicia poética. Durante años había sido ella la sometida al juicio, y ahora la balanza se inclinaba. Le dijo a uno de sus escoltas, con una sonrisa amarga, que aquel escándalo había sido la jugada final que le daba la victoria moral ante los ojos del mundo.
En marzo, en busca de aire y propósito, Diana emprendió su primer viaje en solitario desde la separación. Viajó a Nepal, al corazón de Asia, donde las montañas se alzaban como murallas sagradas y los rostros de los leprosos la miraban sin juicio. Entró en un hospital pequeño, se arrodilló junto a los enfermos y los tocó sin guantes, sin temor. Aquello no era un gesto político, sino espiritual, una princesa tocando la piel del olvido. Los tabloides devoraban su intimidad con hambre insaciable, y los muros del palacio, cada vez más fríos, se cerraban en torno a ella. 12 años de presión, rumores y vigilancia constante la habían dejado exhausta. En diciembre de 1993, con voz serena pero quebrada, anunció públicamente que se retiraría de la vida pública. Agradeció al pueblo británico por su cariño, prometió continuar su labor humanitaria y pidió, con humildad, algo que nunca había tenido: paz. Pero la historia no le concedió descanso. En junio de 1994, mientras Diana asistía al aniversario del desembarco de Normandía, Carlos decidió mostrarse ante el mundo bajo una nueva luz. Participó en un documental con el periodista Jonathan, destinado a humanizarlo ante la opinión pública. Lo que logró, sin embargo, fue incendiarla. 13 millones de personas escucharon al príncipe admitir que había sido infiel, aunque, según sus palabras, solo después de que el matrimonio fuera irrecuperable. Al día siguiente, su equipo confirmó lo que ya todos sospechaban: la otra persona era Camilla Parker. Aquel mismo día, Londres contenía la respiración. Y por la noche, Diana apareció en una cena de gala en la Serpentine Galley. Su vestido, negro, ajustado, brillante, se convirtió en una declaración silenciosa. Era audaz, era libertad hecha seda. Caminó entre los flashes como si cada paso borrara una herida. Aquella imagen, inmortalizada para siempre, sería bautizada por la prensa como el vestido de la venganza. No porque buscara venganza, sino porque por fin reclamaba su poder. El año siguiente, 1995, trajo nuevos cambios. En enero, Camilla y Andrew Parker anunciaron su divorcio, confirmando lo inevitable. Diana, lejos de los comentarios, mantuvo una compostura impecable. Pero en el otoño de ese mismo año, el destino volvió a colocarla en el centro del huracán. El periodista Martin Bashir, de la BBC, logró acceder a ella mediante engaños y medias verdades, prometiéndole que su versión sería escuchada sin manipulación. Y Diana, cansada de ser un personaje en la narrativa ajena, aceptó. La entrevista se emitió en noviembre y se convirtió en una confesión pública que cambió la historia moderna de la realeza. Habló con calma, sin rencor, con la mirada fija en la cámara. Admitió sus propias infidelidades, su lucha contra la bulimia y, con una sinceridad desarmante, resumió su tragedia en una sola frase que heló al mundo: éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco concurrido. Por primera vez, una princesa rompía el silencio ancestral de la monarquía. Su voz no temblaba, su verdad, sí. Y en ese acto, Diana dejó de ser un mito para convertirse en una mujer. El impacto fue devastador. Finalmente, el 28 de agosto de 1996, el matrimonio más vigilado de la historia terminó con la firma de un documento que parecía cerrar una era. Diana recibiría 17 millones de libras como acuerdo único, una asignación anual de 400.000 libras y conservaría el título de princesa de Gales, aunque perdería el tratamiento de su Alteza Real. Mantendría la custodia compartida de William y Harry, su residencia en Kensington y el compromiso de seguir apoyando causas benéficas. Aquella mañana, el cielo de Londres estaba cubierto de nubes grises. La ciudad parecía contener el aliento. Cuando Diana salió del despacho legal, ya no era esposa, ni princesa oficial, ni símbolo de una institución. Era, por primera vez, simplemente una mujer libre. En enero de 1997, una figura vestida con un casco blanco, una camisa azul y un chaleco antibalas caminó sola entre la tierra rojiza de un campo minado en Angola. Era la princesa Diana. Las imágenes de aquella jornada se convirtieron en iconos instantáneos. La princesa, sin joyas, sin corona,
caminando entre la destrucción con la mirada firme, encarnaba la pureza de una causa más grande que cualquier título. De regreso a Londres, Diana retomó su vida en el Palacio de Kensington, su refugio y su jaula. Aunque ya divorciada, seguía siendo una presencia poderosa, más influyente que nunca, rodeada de admiradores, celebridades y amigos leales como Elton John y George Michael. La prensa la perseguía sin descanso, intentando descifrar su nueva vida, su independencia, sus romances. A menudo se la vinculaba sentimentalmente con distintos hombres, pero quienes la conocían de verdad sabían que su corazón pertenecía a uno solo, el Dr. Asnad Khan, un cirujano cardíaco pakistaní al que llamaba el amor de su vida. Poco después apareció Dodi Fayed, hijo del magnate Mohammed Al-Fayed, dueño de Harrods. Dodi era encantador, rico y le ofrecía a Diana lo que más deseaba, escapar. En el verano de 1997 la invitó a su yate en la Riviera Francesa. Allí, bajo el sol del Mediterráneo, la princesa pareció encontrar algo de calma. William y Harry la acompañaron unos días, antes de que ella quedara sola con Dodi. Luego, unas fotos de ambos besándose en la cubierta del barco frente a Cerdeña dieron la vuelta al mundo, provocando un nuevo escándalo. Ese verano, sin embargo, marcó un punto de no retorno. Los paparazzi se habían vuelto más agresivos que nunca, persiguiéndola día y noche. Diana aparentaba resignación, pero quienes la rodeaban aseguraban que estaba cada vez más inquieta, como si presintiera algo. El 30 de agosto de 1997, Diana y Dodi volaron a París y se alojaron en el Hotel Ritz. Desde allí llamó a sus hijos y comentó a un amigo periodista que planeaba alejarse definitivamente de la vida pública. Aquella sería una de sus últimas conversaciones. A las 0:20 del 31 de agosto, el coche salió del hotel y tomó rumbo hacia el apartamento privado de Dodi, junto al Arco del Triunfo. Pero no estaban solos. Una veintena de motocicletas con paparazzi los siguió desde el primer semáforo. En el asiento trasero, Diana pidió calma, intentando mantener la serenidad. Henry Paul aceleró, intentando perderlos, y el Mercedes se internó en la oscuridad del túnel del Pont de l'Alma. Eran las 0:23 cuando, a unos 136 km/h, el vehículo rozó otro coche y se estrelló contra uno de los pilares del túnel. El impacto fue brutal, como una explosión, relataría un testigo. Dodi Fayed y Henry Paul murieron en el acto. Trevor Rees-Jones, milagrosamente, sobrevivió con heridas graves. Diana fue encontrada aún con vida, inconsciente, atrapada entre los restos del automóvil. Los paramédicos la atendieron allí mismo, bajo la luz intermitente de las cámaras que no habían dejado de disparar ni siquiera ante la tragedia. Durante más de una hora lucharon por estabilizarla antes de trasladarla al hospital. París, la ciudad de la luz, había sido testigo del apagarse de una de las estrellas más brillantes de su tiempo. En el otro carril, un médico francés llamado Frédéric Mayes regresaba a casa después de una cena cuando vio una nube de humo y luces intermitentes. Sin pensarlo, detuvo su coche, tomó su linterna de emergencia y corrió hacia el accidente. Mayes se acercó al lado del pasajero delantero, donde un hombre, Trevor Rees-Jones, estaba atrapado, gravemente herido, con la cara ensangrentada pero aún respirando. Luego iluminó el asiento trasero y vio a una mujer arrodillada, con la cabeza apoyada contra el respaldo. Al acercarse, ella levantó la mirada, era Diana, princesa de Gales. Su rostro estaba pálido, cubierto de polvo y fragmentos de vidrio. Con voz débil, preguntó qué había sucedido. Mayes le tomó la mano y trató de tranquilizarla, asegurándole que la ayuda estaba en camino. Ella asintió levemente, murmuró que sentía un dolor intenso en el pecho y, tras unos segundos, bajó la cabeza y quedó en silencio. Cuando los equipos de rescate llegaron, comenzaron a trabajar contra el tiempo. Durante más de una hora intentaron liberar a la princesa de entre los restos del vehículo, cortando metal con sierras hidráulicas bajo la luz azul de las sirenas. En un momento, Diana entró en paro cardíaco. Su corazón, desplazado por el impacto, había dañado una de las venas pulmonares principales, provocando una hemorragia interna masiva.
Los paramédicos lograron reanimarla brevemente y la trasladaron de inmediato al hospital de la Pitié-Salpêtrière, donde un equipo quirúrgico la esperaba. Durante las siguientes horas, los médicos lucharon incansablemente por mantenerla con vida. Intentaron reparar los desgarros, estabilizar la presión, reanimar el corazón. Pero su cuerpo estaba demasiado dañado. A las 4 de la madrugada, la princesa Diana fue declarada muerta. Tenía 36 años. Trevor fue el único sobreviviente del accidente, y las investigaciones posteriores confirmarían que era también el único de los ocupantes que llevaba el cinturón de seguridad puesto aquella noche. La autopsia reveló pronto la causa principal del desastre. El conductor, Henry Paul, se encontraba bajo los efectos del alcohol y de medicamentos antidepresivos y ansiolíticos. Los análisis indicaron una tasa de alcohol en sangre 3 veces superior al límite legal. Poco después del accidente, el padre de Dodi comenzó a sostener una teoría que atrapó al público durante años, que la muerte de su hijo y de Diana no había sido un accidente, sino un asesinato cuidadosamente orquestado por fuerzas ocultas que temían lo que ella sabía o lo que representaba. Afirmó que la pareja estaba comprometida y que Diana estaba embarazada, sugiriendo una conspiración del establishment británico para evitar un matrimonio entre la madre del futuro rey y un musulmán. Sin embargo, ninguna evidencia verificable respaldó nunca esas afirmaciones. Para dar cierre a la controversia, la Policía Metropolitana de Londres inició una extensa investigación llamada Operación Paget, que se desarrolló entre 2004 y 2006. El informe final, de más de 800 páginas, fue concluyente: no hubo complot, ni sabotaje, ni asesinato. La muerte de Diana fue un accidente trágico, provocado por el estado ebrio del conductor, la velocidad excesiva y la persecución imprudente de los paparazzi. También desmintió de forma definitiva que la princesa estuviera embarazada al momento del accidente, algo que las pruebas médicas descartaron por completo. El Reino Unido, y el mundo entero, quedó sumido en un duelo sin precedentes. Miles de personas acudieron a las puertas del Palacio de Kensington con flores, cartas y velas. Las calles de Londres se transformaron en un mar de colores, donde el perfume de los lirios y las rosas flotaba como una plegaria silenciosa. El 6 de septiembre de 1997, Gran Bretaña se detuvo. Las campanas de la abadía de Westminster repicaron con solemnidad, marcando el comienzo del funeral de la mujer que había conmovido a millones. 2.000 personas asistieron al interior de la abadía, mientras más de 2 millones se congregaron en las calles y alrededor de 2.500 millones de espectadores en todo el mundo siguieron la ceremonia por televisión. El mundo lloró al ver a los jóvenes príncipes caminar tras el ataúd de su madre. La multitud, rompiendo el protocolo, aplaudió conmovida al paso del cortejo frente al Palacio de Buckingham. Durante el funeral, Elton John interpretó Candle in the Wind, convertida en himno de despedida. Después, el cuerpo de Diana fue llevado a Althorp Park, donde fue enterrada en una ceremonia privada, vestida de negro y con un rosario que le había regalado la Madre Teresa. Con su muerte se apagó más que una vida, terminó una era. Pero su legado de compasión, rebeldía y humanidad perdura como símbolo de una princesa que el mundo amó sin haberla conocido. Diana Spencer fue mucho más que una princesa, se convirtió en un ícono mundial de empatía, elegancia y humanidad. Su estilo marcó tendencia y transformó la moda en un lenguaje propio, al tiempo que impulsó a diseñadores británicos y convirtió su imagen en una forma de diplomacia cultural. Sin embargo, su verdadero legado estuvo en su compasión. Rompió prejuicios al acercarse a enfermos de VIH y lepra, mostrando que incluso la realeza podía ser humana. Pero detrás del brillo, su vida estuvo marcada por la soledad y el dolor. Su matrimonio con el príncipe Carlos, idealizado como un cuento de hadas, se desmoronó entre infidelidades y sufrimiento emocional, mientras la prensa seguía cada paso. Diana se atrevió a contar su verdad en público, desafiando el silencio de la monarquía y humanizando a la familia real para siempre. Incluso después de su muerte, su sombra continuó presente, cuando Carlos se casó con Camilla en 2005, y más tarde, al ser coronado rey en 2023, el recuerdo de Diana seguía vivo en la memoria del pueblo.
Muchos vieron en el paso del tiempo una historia de redención y madurez. Lo que fue escándalo se transformó en símbolo de cambio. La tragedia de Carlos y Diana no tuvo villanos, sino dos personas atrapadas en un sistema rígido y una prensa implacable. Décadas después, su legado volvió a resonar cuando Harry y Meghan denunciaron presiones similares, recordando que la humanidad no puede silenciarse ni siquiera en los palacios. Con la muerte de Isabel II, Carlos ascendió al trono, William se convirtió en heredero y Catherine asumió el título de princesa de Gales, esta vez con un enfoque más humano y consciente. Hoy, la monarquía intenta equilibrar tradición y modernidad bajo la sombra luminosa de Diana, cuyo legado perdura en la empatía, la compasión y la libertad emocional que inspiró en todo el mundo. Diana fue muchas cosas: princesa, madre, ícono, rebelde, víctima y heroína. Pero, por encima de todo, fue un espejo de la humanidad en su forma más pura, recordándonos que incluso las coronas más pesadas no pueden apagar el corazón de una mujer que decidió ser real antes que perfecta. Cuéntanos qué piensas en los comentarios. ¿Crees que Diana cambió para siempre la forma en que el público ve a la familia real? ¿O fue víctima de la maquinaria mediática que ayudó a construir? Y si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Esto es La Historia No Contada.